Sean todos bienvenidos a Showroom TV, un canal que ha ido creciendo gracias a todas las personas que nos han dado la oportunidad de ver nuestros videos. También agradecer a las personas que nos escuchan a través de Spotify. Ya llegamos a los 20,000 oyentes mensuales en Spotify. Recuerda que en YouTube puedes suscribirte, dar like, compartir y activar la campana de notificaciones. Hoy es un episodio muy especial, sobre todo porque hoy cuento con la presencia de una persona que tiene mucho que contarnos. Es una persona súper importante que nos llena de mucha satisfacción poder contar con su presencia. Felipe, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar contigo, Andrew, y muchísimas gracias por esta oportunidad de estar contigo y con tu audiencia, tratando de descifrar un poco qué nos está pasando como sociedad, y esta iniciativa la celebro Muchas cosas. porque habiendo tantas cosas como las que hay en las redes, que estés tratando de construir algo y que nos permita ser parte de ello, pues lo celebro y lo agradezco. Muchísimas gracias, Felipe. Para iniciar, quiero comentarte que el público que consume ahora sí que este producto, es un público muy joven. Va desde los 18 hasta máximo unos 31, 32 años. Entonces, hay muchas personas que obviamente no van a saber quién es usted, porque pues usted fue alcalde de Monterrey, que ya para allá vamos, pero fue en un periodo 2000, 2003, si más tengo entendido, ¿no? Sí. Entonces, para mí sería súper importante que a esa audiencia pudiéramos comenzar hablándoles un poco acerca de usted, de quién es usted. Claro que sí. Para empezar, para ubicar, yo nací en el 9 de mayo de 1966. Algunos no saben qué es eso, ¿verdad? Pero bueno, pues el siglo pasado tenía un año 66 y yo soy de ese año. Soy el tercero de 5 hermanos. Tengo un hermano y una hermana mayores y una hermana y un hermano menores. Sí. Soy el sándwich, salió raquítico el sándwich, sí, el jamoncito flaquito, pero jamón al fin. Y pues bueno, de entonces a la fecha, pues me he desarrollado en mi actividad principalmente en la política a la que entré muy temprano, desde que tenía 15 años. Bueno. A los 15 años yo andaba repartiendo volantes en 1982, sí, en una campaña presidencial. En aquel tiempo el candidato al que yo apoyé era Pablo Emilio Madero Belden, que era candidato presidencial por el Partido Acción Nacional. ¿Aquí en Nuevo León? ¿Perdón? ¿Aquí en Nuevo León? Él fue candidato a la presidencia de la República. Okay, y yo participaba aquí mismo. ¿Se lanzó a Grandes Ligas usted de una vez? No, bueno, si vas a entrar a algo, entrale en forma. Y sí, ahí fue cuando comencé. Yo todavía estaba terminando la secundaria cuando empecé a participar en la actividad política, ya te imaginarás. Y ya no solté la actividad política desde entonces hasta ahora, y he participado en gobiernos. Me tocó ser regidor cuando tenía 22 años, regidor de Monterrey. Me tocó ser diputado local del 94 al 97, del 97 al, perdón, sí, 94 al 97, 97 al 2000 me tocó ser diputado federal por primera vez. Luego fui alcalde. Sí, Más adelante fui funcionario en el gobierno nacional, el gobierno federal, y posteriormente me tocó ser diputado federal de nueva cuenta de 2009 a 2012. Ese es el último cargo público que he tenido. En 2012, de entonces a la fecha, he participado en algunos procesos electorales, pero no he tenido la fortuna de ostentar un cargo público. Yo tengo muchas preguntas, pero antes de proceder con todas esas preguntas, que quisiera que tocáramos esos temas, hubo algo, investigando acerca de su biografía, hubo algo que me llamó mucho la atención, que fue lo que usted aprendió de sus padres, ¿sí? Usted es hijo de la señora Domilita Rodríguez y Ernesto Cantú. Aquí dice, y cito, dice que es lo que quiero compartir porque se me hizo súper interesante. Llevo como 4 días dándole mente a eso. Que dice, de ella, dice que aprendió la importancia de la sencillez y de saber escuchar. De él, el valor del trabajo y del servicio público. Se me hizo súper interesante esa nota que está en Wikipedia. Entonces, ¿cómo
¿cómo asimilas tú el que te llegue ese poder público, ¿no? O sea, el poder servir, el tener un cargo público tan comprometedor, tan importante y tan relevante, porque aunque muchas personas no lo quieran, no lo vean así, todo cargo público es sumamente importante porque ustedes son parte de las decisiones que se toman y a dónde va, o sea, cuál es el rumbo de un país, de una ciudadanía. Entonces, ¿cómo asimilas a los 22 años que fue su primer cargo político? ¿Cómo asimila usted eso? Bueno, pues en realidad efectivamente todos somos lo que percibimos desde niños y mis papás toda la vida han servido, bueno, mi papá todavía vive y sigue sirviendo a la comunidad, más en el enfoque religioso, pero muy metido en el servicio a los demás. Y pues eres lo que ves y yo vi eso en mi casa y me parece que todos deberíamos de hacer algo por los demás de alguna manera. Y es pues una especie de mandato universal, ¿no? Que hagas algo por los demás, que hagas es un llamado, algo ¿no? por la comunidad en la que vives, porque si todos hacemos, aunque sea un poquito, eso se convierte en una gran acción múltiple en la que todos mejoramos a los demás y por tanto a ti mismo. Pero no es lo mismo si tratas de beneficiarte a ti y no necesariamente le llega a los demás ese beneficio, pero al revés sí. Esa dualidad me parece que es importante, que si sirves a los demás te compensarán de alguna u otra manera. ¿Y podemos decir que eso fue lo que lo inspiró a usted a entrar a la Sí, política? sí, por supuesto. ¿La Sin vocación? duda. Sí, sí, la vocación la saqué pues mucho de mi madre, porque mi mamá sí fue candidata a alcaldesa, ¿Ah, fue sí? candidata a regidora, estuvo en una casa, en la casa paterna La Gran Familia, Sí. una casa de huérfanos y de niños solos. Y bueno, pues tú veías eso todos los días, lo vivías Lo así. aprende, claro, sí. Claro que lo absorbes Ujú. de ese ambiente en el que participamos. Mis hermanos casi no participaron, ni mis hermanas. Prácticamente todos tuvieron una actividad distinta. El único que está actualmente involucrado en temas políticos es usted, ¿no? Así es, y en el caso de mis hijos pasa algo similar, nada más uno de ellos se mete a la Se actividad interesó a la política política. y los demás no. Ok. ¿Usted es abogado? Sí. Sí. También estuve viendo que usted, bueno, hay muchas obras y yo pienso que el tiempo, nos va a faltar muchísimo tiempo para hablar de todo lo que usted ha hecho. Y yo lo que le mencioné al principio, que quería que este encuentro no sea tanto político, sino más bien como que buscar la manera de exponer esa parte humana, ¿no? que tiene usted. Porque yo siempre que veo una entrevista a un político o a una figura que esté involucrada en los medios políticos, siempre estamos centrados en los mismos temas, ¿no? De con qué partido estás, con cuál te vas, cuándo vas a aspirar. Entonces yo siempre pienso digo, ¿por qué no? Porque no sabemos mucho de nuestros políticos. Entonces, de nuestros funcionarios públicos no sabemos mucho, más de que es de tal partido, de que es de X, se pasó para el otro. Entonces yo siento que ese tipo de información ya abundan demasiado en Internet. Entonces digo, ¿por qué no nos vamos a la parte personal? Por ejemplo, ¿qué le gusta? ¿Qué tipo de música escucha Felipe Cantú? ¿Entiendes? Muy interesante. ¿Le gusta bailar? ¿Sabe bailar? ¿Baila bachata, Felipe? Muchas preguntas. Espérame, déjame ir empezando a contestar de una en una. Me gusta mucho la música, Sí. La disfruto muchísimo. Escucho prácticamente de todo. Siento que usted tiene un alma rockera. Sí. Sí, se le ve. Tiene como un Sí, alma escucho rockera. más rock y pop en inglés, pero me gusta mucho escuchar. Sí, me gusta la bachata. No soy buen bailarín, pero te aseguro que lo voy a intentar siempre. Se defiende. Yo siempre fui osado para el baile. Bueno, siempre no, porque al principio me daba miedo bailar. La primera vez que una mujer me sacó a bailar, yo me empaniqué y ¿Qué no edad bailé. tenía? Tendría yo unos 11 años. No, Y es bueno, válido. Bueno, yo estaba empanicado y después dije, no, por supuesto que no me va a ganar. Y aprendí, según yo, a bailar. Todavía hay quienes me dicen, no, es que no sabes bailar. No sabes bailar cumbia, no sabes bailar rock, no sabes bailar nada. Bueno, pero siempre lo intento y yo aprendí que había que divertirse y el baile es para eso. Es para divertirse, exactamente. Para divertirse, así como
me gusta mucho el dominó y pues el dominó me ganar encanta. torneos no es lo mío. Igual que me gusta mucho el billar, Sí. tampoco Pero lo soy usa así, para pero- divertirse, para Claro. botar el golpe, pasar el rato. Sí, sí, Claro sí, que me sí. gusta mucho esa parte. Usted es una persona muy tímida, ¿no? ¿Se considera una persona Bueno, tímida? solía ser muy reservado, pero he tenido etapas en las que soy muy expresivo y particularmente en la actividad pública, pues Tienes que prácticamente soltar. tienes que ser vocero Ujú. de lo que opinas. De otra manera, pues va a ser difícil que otros sepan lo que piensas, ¿no? Y en vista de que ingresas a los 18 años, ya a los 15 años, empieza ya a involucrarse en actividades políticas, eso para mí, dentro de toda la investigación que le hice a su persona, eso para mí deja dicho de cuán importante es que los jóvenes hoy en día nos involucremos en la política, ¿no? Entonces, siento que eres el vivo ejemplo de la importancia del por qué la juventud necesita involucrarse en la política, porque es muy importante. ¿Qué tienes que decirme con respecto a eso? Mira, la mejor manera de ayudar a los demás es haciéndolo desde el gobierno, porque tiene no solamente recursos económicos para ejecutar obras y servicios, sino que tiene también el mandato, es decir, lo que te pide la gente es lo que tienes que hacer. Es la mejor manera de realizarse en el servicio a los demás. Tú puedes hacer un acto de caridad dándole un taco, una hamburguesa a alguien, pero no es lo mismo si ayudas a que tenga alguien agua en su casa. Cuando una comunidad tiene agua en su casa, eso les va a durar por siempre y eso va a generar un beneficio a todos y es una suma de actos de caridad. Entonces me parece que ahí hay una confusión. La política, algunos dicen, cada vez que sale en alguna reunión social, una carne asada, dice, no, es que la política es mentirosa. Alguien echa una mentira y dice, ya está siendo político. Ya está siendo político, sí. No es cierto. Está siendo mentiroso, no político. Exactamente. El político es el que sirve a los demás. Igual cuando dicen, oye, pues empiezan a hacer promesas incumplibles. Eso hacen los políticos. No. Eso hacen los mentirosos y los que hacen falsas promesas. Sí, sí. El político es el que sirve a los demás y usa los recursos propios y ajenos para servir a los demás. Entonces, eso ha ahuyentado a mucha gente buena que debería estar participando en el gobierno. Y dice, no, es que si te metes a la política, eres tranza. Y ya, Pues y no. ya te tachan ya, de hecho. Y se genera ese prejuicio e impide que la gente buena se meta porque dice, no, es que yo no quiero que me vayan a decir que soy ratero. Pues si no lo eres, entonces métete y no pasa nada. Lo van a decir. Demuestra sí, lo contrario. lo van a decir. Por Demuestra supuesto lo contrario, que lo van a claro. decir. Lo que necesitamos es más participación de los buenos porque los malos como quiera se cuelan a la actividad de hecho pública. sí, de hecho siempre suele suceder, se cuelan. Sí. Yo tengo algo súper importante. En mi Instagram yo había puesto que lo iba a entrevistar y puse una caja de donde las personas podían hacer sus preguntas y sus cosas. Y a ver que siempre salen una que otra persona que arruinan la fiesta, ¿verdad que sí? Sí. Pero bueno, para que sepan si están viendo este video o si nos están escuchando en Spotify, no voy a hacer esas preguntas que ustedes pidieron que se le hicieran a Felipe, por favor, porque hay que tener un poco de decencia. Felipe, ¿qué pasa? O sea, nos sorprendió a todos, y digo a todos, incluyéndome a todes, ahora como es la nueva tendencia de llamarnos, cuando usted lo ponen como, o lo anuncian más bien, como, ¿cómo se le puede llamar? Como un reemplazo, ¿no? Sustituto, esa es la palabra, sustituto, de Víctor Fuentes en las elecciones de junio Sí. de este año. ¿Podemos hablar de eso? Sí, con mucho gusto. ¿Qué sucede? Porque yo, desde mi punto de vista y con todo respeto que le tengo a usted como persona, como profesional y como servidor público, yo cuando vi eso, yo dije, rayo, me va a mandar este hombre a matarse. ¿Sí me entiendes? ¿Sabes? O sea, te están mandando para allá con los afganos, para allá sin nada, desarmado, así, sin ni siquiera saber el idioma para por lo menos defenderte, ¿sabes? Entonces, yo así lo vi. Pero también en redes sociales eso se hizo muy viral. No sé ustedes cómo dimensionaron eso, pero en redes sociales eso se hizo muy viral. Muchas personas entendieron que
que lo mandaron a morir prácticamente. ¿Qué sucede? Bueno, pues Víctor Fuentes tenía mi apoyo para ser candidato a la alcaldía de Monterrey. Él fue un buen alcalde de San Nicolás, muy bueno. Sí, tengo entendido eso, sí. Y fue postulado para ser alcalde de Monterrey y a mí me parecía que podía hacer la labor muy buena que ya hizo allá, hacerla ahora en Monterrey. Por alguna razón que no hemos platicado él y yo, él decide no continuar a escasos 21 días de la jornada electoral. Sí, ese fue el problema. Entonces, ya platicando con Clara Luz, me dice, oye, hoy renunció Víctor Fuentes a la candidatura, ¿por qué no te apuntas tú? ¿Por qué no entras al proceso? Y yo dije, no, gracias, pero no gracias. Pero en realidad lo que ocurrió fue que me dijeron, oye, necesitamos ir a hacer la sustitución porque de otra manera este proyecto del gobierno del estado nos va a tumbar. Entonces entramos pues para respaldar a Clara Luz y para sustituir a Víctor Fuentes. Esto ocurrió y nos quedó días efectivos de campaña, 18 días. Efectivamente era muy cuesta arriba. No iba a aparecer mi nombre en la boleta. No iba a haber posibilidad de utilizar spots publicitarios porque pues, ya estaba prácticamente todo vencido. El tope de campaña estaba casi completo, ya quedaba muy poquito. Entonces fue... llegamos con camisa de fuerza y la boca tapada y bueno y además una máscara para que no vieran tu cara porque la publicidad estaba hecha con Víctor. Entonces sí fue una labor muy complicada y sin embargo cuando yo llegué a ese puesto decidí dos cosas. La primera, que iba a ser mi mejor esfuerzo. La segunda, que iba a divertirme. Y me divertí mucho. Fue la campaña más divertida que he hecho en mi vida y disfruté mucho el encuentro con la gente en diferentes lugares, en colonias, en calles, en paradas de camiones, en salida del metro, en muchísimos espacios. ¿Qué fue lo diferente de su candidatura en el 2000? Yo creo que tiene que ver, bueno, porque hay mucha diferencia. No, pero en aquel tiempo yo también me divertí mucho. Donde no me divertí mucho fue en el 18, aunque aunque el resultado haya sido el que haya sido. Sí, claro. El proceso yo lo disfruté muchísimo y se lo quizá gozó. Tiene que ver con que las expectativas eran bajas. Okay. Es decir, nadie decía es que ahora que entra va a cambiar el panorama de manera significativa. Pero lo que también es un hecho, y por eso ahorita que mencionabas es que hay que participar, yo invito a todos los jóvenes a participar, tienes que meterte, si no te metes no puedes influir en las decisiones que se toman. Y mi objetivo era ese, tratar de influir en lo posible, aunque ya no participamos en ningún debate, ya todos los debates se habían dado. Lo que teníamos que hacer era levantar la voz y decir lo que necesita la ciudad de Monterrey. Y eso fue lo que hicimos. Nos fue, en ese sentido, bien. Ahí fuimos exitosos. Qué bueno, me da mucho gusto. Yo siempre he dicho, nosotros, y me incluyo, nosotros los jóvenes, siempre nos quejamos mucho de, bueno, voy a utilizar un término que se hizo muy de moda, de la vieja política. O sea, yo en lo personal, cuando hablo de la vieja política, me refiero a ver las mismas caras de siempre, ¿sí? Ver al mismo clan que siempre es el que está liderando partidos políticos, cargos públicos, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, no se animan, porque yo no me puedo incluir, porque por ser extranjero no puedo aspirar, pero no se anima la juventud a dar el paso de lo que usted dice, de que se involucren. Entonces, ¿cómo puede un joven motivarse a dar el paso para participar en cualquier actividad política? Porque perdóname que te interrumpa, yo vi muchos jóvenes en estas elecciones, de hecho, tuvimos un candidato independiente que se llama Paco Sánchez. Sí. Y estuvo bien ver personas que se aventaron, literalmente él se aventó así de que vamos a ver lo que pasa, ¿sabes? Y así había muchos que andaban en la calle como candidatos a diputados, suplentes, etcétera, etcétera. Entonces,
¿cómo motivamos a la juventud para que participe en la política? Bueno, el primer paso es reconocer que hay problemas, es decir, la inconformidad que tú tienes como persona, como integrante de una sociedad, sabes lo que le falta a la sociedad, esa debe ser tu bandera, cómo solucionar ese problema. Entonces, partiendo de la base de que hay muchísimos problemas en la sociedad, hay que hacer lo que nos corresponda para solucionarlos. En ese mismo sentido, es que se puede iniciar. Puede ser una lucha electoral o puede ser un acto filantrópico de una sociedad civil, una organización no gubernamental, o puede ser lo que hagas individualmente. A lo mejor a ti te gusta beneficiar a los demás y te gusta llevar alimentos a los parientes que están afuera de los parientes de los enfermos en los hospitales. Que tenemos mucho, por cierto. Se da mucho eso y vienen de otras ciudades, no tienen para quedarse en un hotel, no tienen suficiencia para comer, pero quieren estar con su familiar cercanos. Bueno, ahí es una muestra que se puede dar. Eso también es política. Sí. Y cuando a lo mejor va a haber alguien de los que me escuchen que digan, no, eso no es política. No, sí es política. Lo que no es política es todo lo malo que se dice de la política. La política es bondad, es caridad, es generosidad, es compartir, es dar lo que tú tienes a los demás. Con vocación. Claro, ese es el punto. Por eso, todo aquel que participa, incluso transmitiendo conocimientos a los demás, es decir, si hoy sabemos que hay problemas de alimentación y enseñamos a alguien a hacer un huerto familiar, eso también es política. Es transmitir el conocimiento a los demás para garantizar que crezcan, que crezcamos todos. Y si una pareja de viejitos, 80 años o más, aprenden a cultivar sus alimentos en su casa, en un huerto de 2 metros cuadrados pueden tener una cantidad de alimento genial. Pero ¿por qué no lo hacen? Pues porque no tienen esa oportunidad. Pero hay, quizás sea un ejemplo muy burdo, pero representa lo más elemental después de respirar, comer. Entonces, termina siendo un acto trascendente. Sí. Entonces, ¿necesitas estar en el gobierno? No, no necesitas. No necesariamente. Ojalá desde ahí pudiéramos hacer un programa social que permita transmitir ese conocimiento y generar ese bienestar en cada casa, en cada familia, haya quien pueda generar algo. Ahí podemos entonces influir en que estemos mejor como sociedad. Y bueno, ahí sí le damos like, no como en una transmisión, pero le damos like al que hace las cosas buenas. Sin embargo, y a eso me refería cuando iniciamos el programa, que hay gente que solo exalta lo negativo. Eso no está tan bien, porque cuando admiras a los que hacen cosas negativas, entonces estás propiciando que eso se repita. Y está siendo negativo también. Y está siendo negativo. Entonces, para poder hacer una iluminación de personas y de sus almas, pues necesitas replicar las cosas positivas y es a lo que habría que invitarlos. Por eso insisto en que la política no es mala, la política es muy buena y la distorsión de la política es la que se ha apoderado de la escena pública y es ahí donde debe participar la sociedad independientemente de su edad. ¿Existe algún, bueno, dentro, ya que usted conoce más del tema de los diputados, los senadores, toda esta parte de los congresistas, ¿existe algo que utilice el Estado para estimular la participación de los jóvenes? Hay programas del gobierno en general, pero parecen más, como dicen, para tapar el ojo al macho, ¿verdad? Nada más para cubrir las apariencias. Pero en realidad lo que tenemos que hacer es impulsar. Podemos hacerlo visitando al funcionario que se encarga de eso, de la participación y decirle cómo lo haga. O podemos ir con los de cultura para que traigan a determinados artistas o para que desarrollen a determinados artistas de esta misma comunidad. O podemos ir con un diputado a pedirle que gestione tal o cual recurso para tal o cual actividad, o podemos hacer una iniciativa como ciudadanos. No necesita ser diputado para hacer una propuesta de ley o una propuesta de reforma a una ley. Y ahí es donde todos podemos participar, porque el diputado no está obligado a ser especialista en todos los temas. No, de hecho no. De hecho, el diputado entra más por popularidad que por conocimiento. Y entonces,
¿cómo le podemos ayudar a ellos? Pues dándoles herramientas, acercándoles opciones de cómo hacer bien su labor. Si no la hacen bien, nosotros como ciudadanos también somos responsables por no darles herramientas o por no haber elegido correctamente. Entonces, si ya están ahí, bueno, a ellos les toca durante estos 3 años que vienen, que por cierto comienzan este 1 de septiembre, entonces esos 3 años van a encargarse de las leyes que atienda el Estado. Es a lo que tiene que ceñirse un alcalde, un gobernador o un presidente. Bueno, pues a ellos habría entonces que impulsarles reformas para que los gobiernos estén mejor. El marco de referencia con el que nos movemos, cuando tú manejas un automóvil te riges por reglas. Y esas reglas pueden ser hechas por un gobierno municipal o pueden ser reglas penales cuando tú agredes con tu automóvil a alguien más, y ahí dice cuáles son las sanciones. Todo eso nos rige. Bueno, todo eso se hace en órganos colegiados y a veces se toman decisiones equivocadas. ¿Por qué? Pues porque los demás no participamos. Entonces, las consultas para definir si en una calle se permiten edificios o no, si se permite cuánto sonido en una fiesta, que decimos, es que no afecta a nadie, nos estamos divirtiendo. Pues sí, nomás que el vecino de al lado se está quejando, claro. Se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar, a las 6 ya salió en el camión, o está una persona enferma. Entonces, ¿cómo haces para balancear ese bienestar con ese malestar que generas? Es que no le hago daño a nadie. No, es que no es lo que tú crees. Entonces sí puedes escuchar la música más pero moderadamente. De manera, un volumen moderado, te da la capacidad entonces de convivir, porque somos eso, somos convivencia. Todo lo que hacemos y dejamos de hacer tiene un impacto sobre los demás. Si hacemos cosas buenas, vamos a impactar positivamente. Y si no hacemos nada, es casi lo mismo que impactar negativamente. Qué interesante. Yo, escuchándolo, y ya sé que dijimos que no íbamos a tocar tantos temas políticos, pero en esta parte se me hizo muy importante la parte que usted dijo que nosotros podemos hacerles propuestas a los funcionarios. Como una persona de las que están escuchando o viéndonos en YouTube, cómo esa persona que está viéndonos una persona con una vida normal, que no tenga un contacto directo con un funcionario público, cómo esa persona puede hacer llegar su propuesta? ¿Existen plataformas? ¿Existe algún método, alguna vía de donde las personas, porque hasta contactar con un funcionario público es complicado? Mientras están en campañas es muy fácil contactar con su equipo, de hecho. Después que pasa todo es muy complicado. Y yo entiendo la parte en la que hay muchas cosas de la que un funcionario público tiene que ocuparse, pero ¿cómo nosotros podemos hacerle llegar esa propuesta a...? Bueno, lo primero es ver el directorio del área donde está. Ejemplo, está un diputado local en el Congreso del Estado, te metes a la página del Congreso y ahí viene su correo electrónico, viene un teléfono donde puedes localizarlo, entonces sí puedes tener interacción con ellos por esa vía. Pero si puedes escribirles lo que tú piensas, es mucho mejor. Muy poca gente lo hace. Están las redes sociales. Cuando yo fui diputado local, no existían las redes sociales. Fíjate, ¿qué fue? Del 97 al 2000 era diputado, del 94 al 97 también era diputado. Estaba Mark Zuckerberg todavía en Harvard estudiando ahí. Bueno, te puedes imaginar lo que representaba. Iban cuando mucho 10 personas en un día al Congreso a buscarme. Es muy poco para una comunidad que en ese momento éramos 4 millones de habitantes en el estado. 10 personas por día de 4 millones. Claro, es muy poco. ¿Y no será que las personas realmente no será que somos bueno, en ese entonces, una población muy, muy horizontal? Sí, pero eso no nos excusa de la responsabilidad que tenemos de influir en el entorno que tenemos. Entonces, a mí me parece que una de las fórmulas para mejorar esto es participando, y pide una cita con ese diputado y dile lo que piensas y eso servirá. Hay veces que dicen, es que los diputados aprobaron una ley que va en contra de todos. ¿Y por qué la aprobaron?
Pues porque no sienten la presión de los demás o porque creyeron que era lo correcto. Y si no influimos en eso, si no presionamos, pues van a seguir aprobando cosas que no van en el sentido que todos queremos. De ahí por qué la invitación a participación, a que todos participemos, va de la mano de lo que cada quien hace. Alguien puede saber mucho de deporte y dice, es que esta fórmula serviría mucho si la aplica el Instituto del Deporte del Estado. Bueno, pues hay que proponerla. Existe, perdóname, antes que se me vaya, ¿existe lo que es la apelación? ¿Se puede apelar a una, o sea, yo como ciudadano y usted como diputado y aprueban, no sé, dicha ley, reforma, lo que sea? No. ¿No se puede apelar? En Nuevo León, no. Una vez que lo aprueba el Congreso, lo único que sí puede detener una legislación es el gobernador puede vetar. Puede decir, no estoy de acuerdo con esta ley, entonces no la voy a promulgar. O sea, no la voy a publicar para que entre en vigor. Sí, sí. Entonces hay muchas leyes que se han quedado en el camino porque el gobernador dice, no, eso, un ejemplo, se pone una ley que obliga a la educación preprimaria. Entonces va a ser obligatoria y dice el gobernador, oye, no tengo la capacidad financiera para poner kindergarten para todos los niños que tengan la edad. Sí. No la puedo ejecutar, entonces la veta. Ese podría ser un ejemplo, porque las leyes en nuestro país, y en Nuevo León no es la excepción, no te obligan a prever cuánto va a costar la implementación de la ley. Entonces te dice, todo debe de entregársele a los ciudadanos una copia de, no sé, un documento. Sí. Dice, sí, pero eso son hojas que se imprimen, es tinta que se gasta, es energía eléctrica, todo eso cuesta. Claro que sí, claro. Entonces dices, bueno, pues mejor que el que la quiera, pues pague por ella, sí, ¿no? Que diga, sí, es que necesito un documento y ese documento tiene 200 hojas. Bueno, el imprimir esas 200 hojas cuesta tanto. Tienes que solventarlo. Que lo solvente el que está interesado. ¿Por qué lo vamos a pagar todos? Y entonces, ese tipo de detalles no están previstos en la legislación. Otro ejemplo, la reelección. Hace unos años se aprobó que un diputado puede ser reelecto y un alcalde puede ser reelecto. No está establecido si el alcalde tiene que dejar el cargo para hacer campaña o si puede hacer campaña ahí. Normalmente a un alcalde le dan un vehículo para su uso personal. ¿Lo puede usar en campaña o no? No está definido. ¿Es correcto o es incorrecto? Bueno, los que piensen que es incorrecto, pues deberían de decir, oye, que se prohíba que use los bienes o cuándo. Para su reelección. Claro. A lo mejor es, bueno, a las 4 de la tarde, según los sindicatos, se acaba la jornada laboral de un municipio, lo cual es ridículo porque los problemas no se acaban a las 4 de la tarde. Pero dices, bueno, todo lo que ocurra después de las 4 de la tarde, que lo haga en su propio vehículo, que se vaya en camión, en taxi o en lo que sea. Eso no está previsto. Es decir, se hizo a medias la reforma. Y como esos puedes encontrar montones. Ahí los actos de corrupción tienen consecuencias gravísimas. Sí. Por ejemplo, alguien que quiera abrir un negocio de alimentos, un restaurante, y no le dan permiso. Se puede tardar 2 años en que le den permiso o más. Y esos 2 años no pudo poner un negocio que le pudo haber dado empleos a los demás. ¿Y qué le pasa al funcionario que se niega a cumplir con su obligación de otorgar el permiso? No le pasa nada. No hay sanciones para ello. Cuando sí debería, ¿eh? Yo creo que eso, si estás afectando a los demás, tendría que tener una consecuencia. Exactamente. Es el régimen de consecuencia, como le llaman, ¿no? Sí. Entonces, creo que hay mucho que podemos hacer. En materia ambiental pasa lo mismo. Sí, hay alguien demasiado que contamina no es castigado regularmente. Y dices, bueno, ¿y por qué no es castigado? Si la ley dice que se le debe castigar. Porque el funcionario no quiere meterse en problemas. No, es que al rato van a venir a quejarse de mí. Pues y luego, si tú tienes en el librito que dice cuáles son tus obligaciones y las cumples, pues entonces, aunque se vengan a quejar, tú vas a ser respaldado por la ley. Y ahí es donde vas encontrando el camino. Tú preguntabas eso. Sí. ¿Cuál es el camino? Bueno, el camino es el que cada quien tiene. El especialista en plantas, el especialista en industria, el especialista en electricidad, tienen cosas que dicen, es que esto no sucede. Pues no, es que no hay especialistas en el Congreso del Estado generalmente. Sí hay honrosas excepciones, casi siempre. Por ahí anda por el 10% de los diputados. ¿Cuál debería ser existe un perfil
para una persona que quiera aspirar? Ya sé que hablamos de que mayormente es por popularidad, pero yo en mi caso personal, yo soy de los que piensan que no todo el mundo es apto para ocupar ese puesto. No importa qué tan popular seas, no importa que... y va a sonar contradictorio a lo que estuvimos hablando anteriormente, pero no importa qué tanto tú hayas aportado anteriormente a la sociedad. Yo siempre he dicho, ese puesto no es para todo el mundo porque hay que tener un sentido común demasiado grande, ¿sabes? Y una cultura general para que sepas qué afecta a los demás. Exactamente. Entonces, yo le pregunto a usted, que es un veterano en esto, ¿cuál es el perfil que debe de tener un ciudadano para poder aspirar a un cargo político? Dígase, desde un diputado hasta un senador, cualquier tipo, un alcalde, hasta la misma presidencia, sobre todo. Sentido común. No hacerle a los demás lo que no estarías dispuesto a hacer tú. Y cuando llegan al cargo, muchos hacen exactamente lo contrario a lo que aspiraban a que sucediera. Dicen que el sentido común en el sector público es el menos común de los sentidos y lamentablemente ocurre. Y cuando imponen condiciones a los demás tontas, te voy a decir una que ocurrió en el gobierno de Jaime Rodríguez, el Bronco. Vamos a ver, hay muchas, pero vamos a ver con esta. Una muy particular, Sí. donde la pandemia se hace presente, deciden retirar camiones de circulación. Entonces la gente que iba en camión tenía que ir arremolinada en los camiones. Exacto. Cuando era exactamente al revés. Uh-huh. Parecía más que quería beneficiar a los amigos empresarios del transporte diciéndoles, oigan, saquen menos unidades y así les garantizo que van a estar llenos. ¿Cuál es el sentido común? El sentido común dice, ¿estás cumpliendo con la sociedad o estás cumpliendo con los empresarios? En este caso estaba cumpliendo con los empresarios. Pero esas son el tipo de dificultades a las que se enfrenta un gobernante, y ser un gobernante justo no es fácil. Porque cuando tú haces algo, aunque sea lo correcto, podrías generar inconformidades. Te doy otro ejemplo. Es probable que tú te hayas parado esperando el semáforo para cruzar como peatón, Sí. en un cruce. Uh-huh. Y en ese momento que estás parado ahí, ves uno que se pasó un rojo, otro que invadió el paso del peatón, Sí. otro que va pitando para que se quite a alguien porque vio que se puso en ámbar el semáforo y le pitó para que se pasara, y para poder pasar él. Ese tipo de cosas ameritan una sanción administrativa. ¿Por qué no se sanciona? Es que van a decir que el gobierno es recaudatorio. Pues no es el objetivo recaudar, el objetivo es corregir. Y cuando hay tantas cosas que se transgreden, tu obligación como gobernante es ejercer. No, es que se van a quejar luego de mí, de que soy muy estricto. Pues sí, es que debe serlo. Eso es lo que juraste cuando levantaste la manita. Juraste cumplir las leyes. Uh-huh. No me digas que no las conocías, porque si no, entonces te pasas de tonto y no de bueno. Exacto. Entonces, cuando ves estos ejemplos, te das cuenta por qué tenemos tan malos gobiernos, porque además no exigimos y no hay sanción para el que no comete, para que el que no hace las sanciones y por tanto comete una infracción. No hay sanciones, hay una frase muy común entre legisladores, dicen, es que la ley no tiene dientes. Y eso exactamente porque... Pues no lastima a nadie. No lastima a nadie, como que te muerde un niño. No. Algo así. Felipe, yo siento que esto está muy interesante, pero no podemos terminar esta entrevista sin preguntarle algunas cosas. Usted, si tuviéramos que hacer un análisis crítico, ya saliendo del estado por un ratito, vamos a viajar. Si tuviéramos que hacer un análisis crítico acerca de la administración actual, ya hablando de nuestro presidente, ¿cuál sería el suyo? Mira, a mí me parece que el presidente tiene unas iniciativas muy buenas. El tema de la renta universal, que los críticos le llaman apoyo a los ninis, sí. Pero es renta universal, es un piso mínimo para que la gente tenga ingresos y no se muera de hambre y no ande en la indigencia. Sí. Me parece que los programas sociales han sido la gran bandera del presidente, me parece que en eso está bien.
La crítica que podría yo hacer es la estabilidad para los inversionistas. Me parece que en ese ámbito económico ha faltado transmitir, ni siquiera son los hechos, son los dichos. Ha habido expresiones desafortunadas que han asustado a inversionistas, y yo que me dedico a eso, a conseguir recursos para proyectos, dices, oye, pero ¿por qué dijo eso si la ley dice otra cosa? Sí. Bueno, pues no afecta. Pues no, es que sí afecta, porque la percepción es, si dijo eso es porque van a cambiar las leyes, y si yo invierto en este país, podría perder mi dinero como inversionista. Entonces, me parece que en ese sentido, el desarrollo de la actividad económica debería de estar más acentuado y no riñe con lo que queremos como país. No importa de dónde venga el dinero, si viene de Estados Unidos o de China o de Argentina o de Alemania, de donde quiera que venga, va a generar riqueza, y todo aquello que genera riqueza es un antídoto contra la pobreza. Yo, revisando, aquí stalkeando como le dicen los millennials, me encontré que usted es autor de un libro que se titula Modelo de Desarrollo Parlamentario. ¿Nos puedes hablar un poco acerca de eso? Sí, claro. Esta fue una iniciativa de varios amigos que veíamos que el diputado no sabe en qué basarse. Llega de diputado, como decíamos, por popularidad, mismo, exactamente, y no saben qué hacer. Entonces dijimos, oye, tendría que haber una línea de una especie de base de lo mínimo que tienes que hacer. No soy el único autor, los otros autores pusieron sus temas, sí. Y el tema que yo introduje fue precisamente el del impacto financiero que tenga la ley, que debería de existir, y de hecho presenté una iniciativa en su momento que no fue aprobada, que decía, no puede haber ninguna iniciativa de ley que no venga acompañada del impacto financiero. Es decir, ¿cuánto le va a costar al gobierno hacer tu caprichito? Te ha tocado seguramente ver en periódicos que dicen, es que hay que crear el Instituto Ambiental, sí. Bueno, X. Sí. Y cuando revisas dices, ¿y qué va a hacer ese organismo? Pues va a ser cuidar que las empresas no contaminen y que nadie tire basura en la calle, y que oye, eso ya está en las reglas. Pero quieren como inventar el hilo negro. Es una torpeza repetir cosas que ni siquiera has estudiado. Exacto. Porque vas a generarlo, se va a generar el organismo y vas a tener que quitarle las facultades a otros, y multiplicas el número de empleados del gobierno y no consigues el propósito, porque ahora tienen que ponerse de acuerdo varias dependencias entre sí cuando antes era una sola. Sí. Entonces, crear organismos es una de las especialidades de burradas que se hacen en el legislativo, pero bueno. ¿Cuál puede ser algo que nos quiera compartir, su historia, así que nos pueda compartir de algo que haya sucedido en la Cámara de Diputados o con algún político? Mira, hay muchas historias, me imagino. Sí, sí, hay de todo. Pero platico una. Cuando yo era diputado local, hacíamos denuncias acerca del uso de recursos irregulares y denunciamos corrupción y demás. Acto seguido, se acaba esa legislatura, resulto electo diputado federal, voy a la Cámara de Diputados y hago una denuncia de un faltante de 56 millones de pesos. Casi nada, en la Comisión Federal de Electricidad. Pues sí. Para mí es un escándalo, 56 millones de pesos en el año del 97. Pues bueno, ahorita todavía es un mundo, bueno, en aquel tiempo todavía más. Muchísimo más. Terminé mi intervención, no salió en ningún periódico, no salió en ninguna estación de radio, nadie me contestó de otras fuerzas políticas. El PRI estaba en el poder y en ese momento yo representaba al PAN. Y, oye, no hubo nadie que dijera nada, absolutamente nada. Fue una cosa vergonzosa, porque es que a nadie le importa. ¿Cómo que a nadie le importa? Se está desperdiciando el dinero de los mexicanos. ¿Cómo no va a ser importante? Bueno, lo traigo a colación como anécdota porque pasa. Hay una expresión que lo refleja que se llama ceguera de taller. Cuando tú llegas a un taller y el carpintero está ahí, hay aceite tirado y hay acerrín por aquí, un desorden, está todo sucio, desordenado. Uh-huh. Oye, ¿por qué tienes esta mesita en medio del pasillo?
Ah, caray, no la había visto. ¿Cómo que no la habías visto? ¿Trabajas aquí? Bueno, eso pasa también en el Congreso y pasa en los gobiernos. Hay una gran ceguera de taller y a veces hace falta que haya ese visitante que no se dedica a lo mismo y que diga por qué está esto atravesado en medio para poder cambiarlo. Wow. Yo admiro mucho y usted es el ejemplo vivo del por qué yo digo que este puesto no es para todo el mundo, ¿sí? Yo siempre he dicho que necesita tener conocimiento las personas que desean aspirar. Y más bien hablando de ese libro que mencionamos anteriormente, donde ustedes le dan la base, ¿sabe? Es como que bueno, en mi país existe un libro que cuando usted empieza a estudiar le llaman el libro Nacho, que es como que el primer libro que usted aprende a leer, que son las vocales, viene aquello, viene lo otro. Yo siento que ese es el libro Nacho de todo el aspirante a algún cargo político. Ahora, lo que yo sí pienso es que no, desde mi punto de vista, no, o sea, lo he compartido con personas de mi entorno, es que no existe como que esa preparación, que es lo que estuvimos hablando, no existe como que esa preparación previa. Hay personas que se lanzan o llegan a ocupar el puesto, pero no tienen ni siquiera una mínima idea de lo que representan ellos en esa silla, ¿sabes? Del peso tan grande que tiene, y eso hace que acontezcan, o sea, pasen burradas como las que usted acaba de mencionar. Y yo digo, ¿por qué no existe un filtro? O no sé si existe, la verdad, yo no tengo ese conocimiento, pero ¿existe algún filtro para las personas que deseen aspirar y aún llegando a ganar las elecciones, aún así, si no pasan ese filtro, no sé si es válido ese pensamiento, si estoy siendo muy extremo? No, sí hay varios filtros. El primero son los partidos políticos. Un partido te postula y debería de asegurarse primero de que tengas el conocimiento y la capacidad mínima. Entonces Pero si pasa para realmente. eso reciben dinero público, con lo cual creo Pero que sí todos sucede. estamos en desacuerdo. ¿El partido sí aplica el filtro? En la teoría sí. En la práctica se ha dejado de hacer. Yo lo vi cómo se fue demeritando. El PAN tenía una trayectoria de preparar a la gente y dejó de hacerse hace algunos años. Y ahora nada más se les enseñan cosas de índole ideológico, pero el tema de fondo es que conozcas la sociedad para que puedas ayudar a regirla de mejor manera. Entonces, ese es el primer filtro. El segundo y más importante que todos, pues es el amor propio. Si tú vas a meterte, pues conoce las reglas primero. ¿Qué es lo que vas a hacer para que entonces puedas ser un competidor o un participante que dé un valor agregado a los demás? Si no, hay una frase muy popular y que no sé ni de quién es, pero que la repetimos mucho todos los regiomontanos, que dice que si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo digas. Bueno, en realidad eso pasa igual. Sí. Si vas a entrar a la política y no vas a mejorar las cosas, No te metas. mejor no te metas. Claro. Pero si tienes algo que aportar, por favor métete, porque la sociedad lo necesita. No seas egoísta, no te quedes con esa buena idea para ti. Ponla al servicio de los demás. Vi que, bueno, ya cambiando un poco drásticamente de tema, volviendo otra vez aquí a lo local, ¿qué opina usted acerca de la victoria de Luis Donaldo Colosio? Me parece algo refrescante, me parece que es un hombre idealista con unas muy buenas intenciones. Me parece que la preparación fue poca, el haber estado en el Congreso del Estado 3 años es muy distinta a la de diputado, pero aún así creo que va a ser un buen papel. Y además creo que lo necesitamos todos. ¿No sientes que pudo haber hecho, volviendo otra vez atrás, no sientes que pudo haber hecho más sin ocupar este cargo que tiene actualmente? A mí me parece que la lógica decía que debería ser diputado federal, luego senador y luego candidato presidencial, pero él eligió este camino que es más difícil porque en la alcaldía
te vas a enfrentar a la problemática de todos los regiomontanos. Entonces hay 1.200.000 personas que te van a estar pidiendo y reclamando y gritando. No es lo mismo. Ser diputado te da un margen de aprendizaje más lento. La escuelita, ¿no? Sí, es una escuelita. Te va dando un aprendizaje más lento, pero también más cómodo. ¿Y no siente usted que... Es que yo en lo personal, yo siento que hay un compromiso, hay una alta expectativa que va más allá de lo alto. No sé cómo explicarte, ¿sabes? Siento como que normalmente nosotros como ciudadanos tenemos una expectativa hasta aquí de un político, pero la de él, o sea, por continuar el legado de su padre, sobrepasa, ¿no? Entonces yo siento como que el mínimo tropezón puede como que arruinar un poco, ¿no? Como que es esa fe, esa esperanza que tienen las personas. Entonces yo le pregunto a usted que ya cuenta con la experiencia, que ya pasó todos esos procesos, y vi algo muy interesante que me gustó lo que hizo, que fue que él trajo o incluyó en su proyecto a un ex contrincante que fue al que mencionamos anteriormente, que se llama Paco Sánchez, que él lo hace parte de su gabinete. Aún no sé exactamente qué va a hacer el chico ahí, pero se me hizo muy interesante que él tomara en cuenta algunas propuestas que traía él y dice, ok, mira, tú tienes esto para aportar, me parece súper bien, ven, trabaja conmigo. ¿Usted qué opina acerca de eso, de incluir a nuestros adversarios a nuestro proyecto? A mí me parece bueno, me parece que yo nunca había visto eso en la política. Ser incluyente es lo mejor porque representas a toda una ciudad y sus integrantes algo tendrán que aportar. Sí. Y si hay gente con iniciativa que quiere hacer cosas por los demás, como el caso de Paco, pues me parece una buena idea. Creo que si subes al camión a los oponentes, nadie va a querer poncharle las llantas. Exactamente. Felipe, ¿algo que le quieras compartir a los jóvenes? ¿Algún consejo que a las personas que nos están viendo? Sí, mira, yo toda mi vida fui muy aprehensivo con las cosas y me enojaba mucho por cosas que luego no tenían sentido. ¿Y por qué estaba yo enojado? ¿Qué te hace enojar? Bueno, termino mi punto y ahorita te contesto. Okay. El desarrollo personal tiene que pasar por el entendimiento de los demás. Y la tolerancia no significa renunciar a un ideal. La tolerancia significa entendernos a los demás, y entre más conciencia hagamos de lo que todos somos, si alguien llega pues afanosamente, a lo mejor dices, oye, está fuera de lugar porque estamos en un lugar muy tranquilo, no lo juzgues, no sabes lo que ocurrió una hora antes o no sabes lo que le ha ocurrido a esa persona en su vida. Sí. El abstenerse de hacer juicios a los demás ayuda mucho a entendernos y a convivir. Yo quisiera cerrar mi participación en ese sentido diciendo que tenemos que buscar la felicidad, y una de las maneras de encontrar la felicidad es siendo tolerantes, entendiendo lo que los demás representan en nuestra vida o en la de ellos. Sí. Y contestando tu pregunta, hoy es muy difícil que algo me haga enojar. Y es parte del proceso que he llevado personal. La madurez. Sí, vas madurando y vas generando conciencia de que las cosas no tienen que ser a tu gusto. Todos tenemos una manera distinta de ver las cosas. Bueno, pues hagamos nuestra parte para que esas cosas sean mejores para todos, y eso nos va a ayudar a todos a tener una mejor sociedad. ¿Crees que está bien a veces sentirse mal? Sí, por supuesto, es válido. Creo que podría ser entendible, pero cuando aprendes cómo administrar tus emociones, me parece que termina siendo absolutamente innecesario. Sabias palabras. Ya, eso tiene que ir para un próximo libro ya, ¿eh? Quiero cerrar esto con algo de algunos reconocimientos que usted ha tenido, que son de las cosas que yo siento que no
que no se, ¿cómo puedo decir? Que no salen, que no se hacen, no se difunde. no se difunden de la manera que realmente debería ser. Y aquí estuve viendo también que usted fue fundador de la Triloternal, creo que se dice, ¿no? Technology Summit. Es una conferencia. Sí. Hicimos una cumbre de tecnología y fuimos anfitriones incluso. Me siento muy orgulloso de eso porque se generaron buenas prácticas para los gobiernos. Hicimos muchas cosas en el ámbito internacional. También participé en un comité de Naciones Unidas de autoridades locales, sí, de lo que tendría que atender Naciones Unidas de los gobiernos municipales para poder llegarle a la gente en materia de asentamientos humanos. Y también creamos un organismo de Norteamérica, el Corredor de Libre Comercio de Norteamérica, que va desde Manzanillo en Colima hasta Winnipeg en Canadá y pasando por Saltillo, Monterrey, Laredo, San Antonio, toda la carretera 35, sí, que cruza por el centro de los Estados Unidos, intentando que hubiese mayor actividad económica. Y bueno, pues inquietos como somos, también soy fundador del Colegio de Abogados Municipalistas de México. Y bueno, es un organismo que sigue funcionando actualmente y que trata de preparar mejor a los abogados que participan de los gobiernos municipales. Son algunas de las cosas en las que creo y que tienes que generar acción. No quedarte sentado en tu casa esperando que se solucionen los problemas. O que el gobierno resuelva, como muchas personas. O que el gobierno lo haga por mí. Sí, me gusta mucho todo esto, parte de su currículum, pero realmente yo me pregunto, ¿por qué no se difunden esas cosas de la manera que debería ser? Mira, en buena medida porque pues hay que ser un poco más egocéntrico para andar diciendo, miren, yo soy esto, yo soy, yo he sido, y me parece que esa no es la labor de un político. La labor de un político es hacer propuestas, y eso es lo que yo he hecho en las campañas en las que me ha tocado participar, hacer propuestas. Y bueno, lamentablemente nos vamos a veces con personajes. El Bronco es un personaje, es muy distinto a Jaime Rodríguez Calderón. Son absolutamente distintos. Y bueno, pues creo que al final terminan repudiándolo y luego el mismo electorado elige a otro personaje, que es Samuel. Samuel es un personaje. Definitivamente. Eligen al personaje, no las propuestas, porque cuando te pones a ver en el detalle, pues está muy lejos de ser lo que la sociedad está requiriendo. Pero me parece que eso no es obstáculo para que tomemos las propuestas, las hagamos públicas, y bueno, en eso sí soy bastante old fashion, digo, el deber ser. Sí. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es que presentes propuestas para que en un gobierno haya mejores soluciones para los problemas que aquejan a la comunidad. Ya para finalizar, ¿piensa Felipe Cantú aspirar nuevamente? No lo sé, no tengo una determinación al respecto. Mi actividad profesional sí me llama, sí me gusta mucho. Yo no pensaba ser candidato a alcalde en el 2021 y fui, mira. Tampoco pensé en la posibilidad de ser diputado local, sí, y fui candidato a diputado local originalmente, plurinominal, es decir, yo sería diputado a partir del 1 de septiembre en el Congreso local, pero pues bueno, las circunstancias me llevaron de otra manera. Lo que sí te garantizo es que donde esté voy a tratar de ayudar a los demás. Ayudar al prójimo es algo que me enseñaron mis papás y que no voy a dejar de hacer siempre que esté en mi posibilidad. Ese sí es el verdadero legado, realmente. Agradezco mucho, Felipe, su participación, su presencia, de verdad. Creo que esto amerita otra entrevista, otra segunda parte, porque hay muchas cosas que podemos continuar hablando aquí. Agradecer también a mis amigos de Frankenstein en Centrito Valle, San Pedro, y a mis amigos de ChopNet, que es la única aplicación que te da beneficios por pagar con ellos. Felipe, muchísimas gracias. Pueden seguirlos también. Aquí en pantalla van a estar apareciendo las redes sociales de Felipe, que vi que no es una persona tan redes, o sea, como que no es mucho de redes sociales, pero sí vi que realmente sí disfruta mucho. Veo que comparte mucho con sus familias y todo eso, y es algo muy bonito. Muchísimas gracias por estar aquí, Felipe. Gracias a las personas por ver este video. Recuerden suscribirse, dar like y compartir. También activar la campana de notificaciones.
Esto fue Showroom. Felipe, muchísimas gracias.